Primera Corintios, hoy nos vamos a detener en el capítulo número 9, al final. Vaya conmigo, por favor. Primera Corintios, capítulo 9, y vamos a orar. Padre querido, en esta hora te doy gracias por tener la Biblia. Creemos firmemente que la Biblia es tu libro para nosotros. A través de él nos enseñas, a través de él, Señor, tú nos guías, nos ilustras cómo debemos vivir, nos mandas la clase de vida que a ti te agrada, y pido que nos des el poder, el dominio propio para ponerlo en práctica, que lo vivamos todos los días, no solamente aquí, Señor, sino allá en casa, que podamos crecer y que podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Una pregunta importante para todos nosotros en esta mañana es la siguiente. Hermano, ¿hay algo en tu corazón que esté compitiendo con Dios? Piensa por un momento, por favor. ¿Hay algo en mi corazón o en tu corazón que compita con Dios, que te quiera arrastrar y quitarte el tiempo de Dios, lo que le debemos dar a Dios para dárselo a ellos? Y de eso trata este capítulo que vamos a ver hoy. El tema que estamos estudiando a través de 1 Corintios 8, 9 y 10. El creyente en Jesucristo hace todo motivado por el amor de Dios. La primera cosa que vimos en el capítulo 8, el creyente en Jesucristo entiende que el amor debe gobernar todo su conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, en nuestra conducta diaria, tanto aquí en la iglesia, como en tu trabajo, como en tu casa, en tu vecindario, en el mercado, donde quiera que tú estés, tú debes entender que tu conocimiento, lo que tú sabes, ahí en tu trabajo, debe estar supeditado al amor. ¿Qué tanto amas tú realmente? De tal forma que ese amor te lleve a las actitudes correctas, a las actitudes correctas. A veces los conocimientos nos llenan la cabeza de vanidad y empezamos a creer que somos más que los demás, a ver a los demás encima del hombro, a menospreciar a otros. Hermanos, aquí todos somos humanos y aquí en la iglesia todos somos hermanos en Cristo. El amor es el que debe de unirnos, es ese vínculo perfecto que debe mantenernos realmente. Y yo, en aras del amor, de amar a mi hermano, de compartir mi vida con él, estaría dispuesto a sacrificar incluso algunas cosas a las cuales yo tengo derecho. Miren conmigo el capítulo 9, porque ahora el apóstol Pablo dice que el creyente en Jesucristo está dispuesto aún a renunciar a sus propios derechos por amor. ¿Cuál es la palabra clave en el capítulo 8? Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Pero ¿cuál es la palabra clave en el capítulo número 9? ¿No tenemos derecho? Mire conmigo el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer o beber? Claro que sí, dice Pablo. Nosotros tenemos derecho. Versículo número 5, ¿no tenemos derecho de traer una esposa, una hermana como esposa? Claro que sí. Versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho? Versículo número 8, digo esto solo como hombre, ¿no lo dice también la ley? Claro que la palabra de Dios lo dice. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Versículo 12, pero no hemos usado de este derecho. Y ahí Pablo sigue hablando, he renunciado a muchas cosas, dice Pablo, por amor a ustedes, por edificar sus vidas, porque ustedes puedan crecer, porque permanezcan firmes en el Señor. Mira el versículo 15, estoy en 1 Corintios 9:15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo,
Pablo dice, aunque tengo derecho, no me he aprovechado de estas cosas. Versículo 18, ¿cuál es mi galardón? Que predicando a Cristo presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual dice, y ahora Pablo pone su propio ejemplo, mira el versículo número 18, versículo 19, siendo libre de todos, me he hecho siervo. Versículo 20, me he hecho judío a los judíos, gentiles a los gentiles, a todos me he hecho, dice Pablo, porque mi propósito es, primero, edificar la vida de la gente, y segundo, ¿qué es? Es ganar a más número de personas para Cristo. Por tanto, ustedes pueden ver que lo que motiva esto es el amor. A veces nosotros en la casa decimos, no, yo tengo derecho de ver la tele, no es cierto, pero ¿cuántos estamos dispuestos a renunciar a eso por amor? ¿Ah? Yo tengo derecho de tener mi teléfono. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a esas cosas por amor? ¿Ah? Cuando juega la selección y la esposa quiere ver una película y tú el partido y solo hay un tele, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién tiene el derecho ahí? ¿Ah? Entonces la esposa con mucho amor debe renunciar a su derecho. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pero de eso se trata esto, de no armar un conflicto de algo que no tiene que ser un conflicto. Hermano, de cosas que son secundarias en la vida, hombre, que a veces por esos detalles insignificantes perdemos la alegría y la felicidad de un momento tranquilo y bendecido como pareja en la casa. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi derecho. Y atrás de eso, ¿qué hay, hermanos? Actitudes pecaminosas y carnales, orgullo, arrogancia, prepotencia. La palabra de Dios nos llama y nos dice, no lo hagas así. El amor debe gobernar este tipo de relaciones, en todo, aquí en la iglesia. Y esto nos lleva, hermano, a la última sección, en el capítulo 10. Yo quiero que ustedes miren la última parte del capítulo 9, porque aquí el apóstol Pablo va a hacer un enlace, ¿ok? Una transición entre lo que ya dijo y lo que va a decir. Si ustedes miran conmigo, dice en el verso 22, voy a volver a leer acá, porque Pablo aquí empieza a concluir este pensamiento y luego va a introducir otro pensamiento que es extremadamente importantísimo en el capítulo 10 que vamos a ver esta mañana. Dice, versículo 23, y esto hago, ¿el que hace? Renunciar a sus derechos. Estoy leyendo 1 Corintios 9:23. Y esto hago, dice Pablo, ¿qué es lo que él hace? Renunciar a sus derechos y adaptarse. Dice Pablo, si yo voy a una sinagoga donde están los judíos, yo me hago como los judíos. Pero si yo voy allá a un lugar donde están los gentiles, paganos, ya también me hago a ellos. Y ahora, hermanos, dice, mira al final del verso 23, para hacerme copartícipe con él. Esta palabra, querido hermano, copartícipe, el apóstol Pablo quiere decir participación al mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un evangelio que proclamar. Ahora, ¿dónde parte el evangelio? Yo les hago una pregunta. ¿De dónde viene el evangelio? Juan 3:16, ¿de dónde partió el evangelio? De tal manera que amó Dios al mundo. ¿Por qué tenemos un mensaje que predicarle al mundo? Porque hay un Dios que ama al hombre, ¿sí o no? Porque hay un Dios que ama al hombre. Ahora dice Pablo, yo vengo aquí y aquí tengo un mensaje de amor, pero yo con mis actitudes perversas, pecaminosas, obstruyo este mensaje. Y en vez de ayudar con el evangelio, soy un estorbo. Pablo dice, yo he renunciado a todo esto, a mis derechos, porque quiero ser copartícipe con él, con el Señor y con el evangelio. Que la gente sepa que yo le amo de verdad. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué venimos aquí, hermano?
¿Por qué estás aquí? Porque aquí nos amamos en Cristo. Porque tú te debes de sentir amado, cuidado, respetado, valorado. No porque te exploten. No queremos ver tu bolsa. ¿Cuánto traes ahí? No queremos ver el título que tú tienes. Queremos ver tu alma. El alma tuya, escucha bien esto, y el alma de cualquier ser humano, de cualquier persona en este mundo, está divorciada de títulos, de dinero, de puestos y de todo. Todas las almas son sedientas de una sola cosa, de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es lo único que el alma necesita? A Dios. El perdón. Dice la Biblia que la riqueza de un hombre había crecido tanto que no hallaba ni qué hacer con todo lo que tenía. ¿Se acuerdan lo que dijo? Derribaré mis graneros, los haré más grandes. Y luego dice, diré a mi alma. ¿Qué dijo? Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. ¿Cuál es el problema de ese caballero, hermanos? ¿Cuál es el problema? Que dijo, alma, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Ahora, ¿el alma necesita comida? ¿El alma necesita una cama? ¿El alma necesita dormir? Eso lo necesita ¿qué? El cuerpo. Por eso el Señor dice, y se le dijo de parte de Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué se iba a llevar? Nada. Porque en esta vida todos los seres humanos somos iguales. Lo que tú vales aquí, hermano, es tu alma. Que tú seas edificado, que tú seas retado a una vida mejor, a una vida de compromiso con Dios, de un caminar con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. He renunciado a todo. ¿Por qué? Porque soy copartícipe del Evangelio, porque me interesan las almas, porque el amor de Dios es para todos y yo quiero participar de esa bendición. Soy copartícipe con Él. Y ahora miren cómo sigue diciendo. Vamos a entrar a la última sección entonces, que es el versículo 24 al 27. Aquí, queridos hermanos, en esta sección, el apóstol Pablo dice que él limita su libertad, que ha renunciado a muchas cosas, no solamente por amor. Esa es una motivación, porque yo amo a los que no son creyentes y amo a los creyentes, dice Pablo. A los no creyentes los quiero ganar para Cristo con el amor de Dios de mi corazón, y a los creyentes los quiero edificar y quiero que crezcan y no quiero ser tropiezo. Pero luego hay otra cosa que Pablo añade. Mira el versículo número 24. Y aquí es donde Pablo dice, miren, también debemos de pensar que al hacer esto vamos a tener una recompensa. También debemos de pensar que al practicar ese tipo de vida, Dios nos va a dar una recompensa. Mira el versículo número 24. Y aquí el apóstol Pablo comienza, querido hermano, a poner un ejemplo tremendo de los juegos que se realizaban cada 3 años ahí en Corinto. Eran unas olimpiadas, se llamaban los Juegos Sísmicos, ya hemos hablado de ellos. Y ahora mire cómo lo dice Pablo. Versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremendo lo que dice Pablo ahora acá. Pablo dice, cuando tú, mi hermano, y yo nos disciplinamos de esta manera, de tal forma que amamos,
a la persona que no tiene a Cristo. Nos preocupamos por la salvación de ella, pero también amamos a los hermanos. Y de alguna manera a veces renunciamos a nuestros propios derechos, como lo dijo él en el capítulo 9. También no solamente vas a tener la bendición de servir al Señor, de ver el reino de Dios crecer, sino que vas a tener una recompensa. Pero para tener esa recompensa, Pablo pone el ejemplo de los deportistas. Si ustedes miran acá, la palabra de Dios nos dice que debemos imitar a los que corren para ganar premio. Versículo 24, todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. La ilustración aquí, hermanos, se introduce con una pregunta retórica. Mire usted el versículo 24, es una pregunta, tiene la respuesta en sí misma. Probablemente el apóstol Pablo incluso, hermanos, haya estado allí en Corinto en la primavera del año 51, que fue cuando él llegó a plantar la iglesia de Corinto. Y probablemente Pablo también estuvo viendo los juegos ahí, las competencias. Se hablaba de eso todos los días, así como en estos tiempos que hay una competencia y todos hablamos de ella. Que cómo le fue a Honduras ayer, que cómo le fue al otro allá, que este perdió, que el otro ganó. Ya viene el mundial, todo el mundo va a hablar del mundial. Entonces es muy probable que en el año 51, que Pablo llegó a Corinto y que estuvo ahí año y medio en Corinto plantando la iglesia, el apóstol Pablo haya estado involucrado viendo estos Juegos Olímpicos. Y ahora Pablo dice, ¿no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos corren? La pregunta es, ¿sabemos eso? Claro que sí, pero ¿cuántos se llevan el premio? Uno, nada más. Solo uno. Compiten aquí en Honduras 10 equipos y al final ¿qué? Sobrero Olimpia fue campeón. No pueden haber dos campeones. En España 20 equipos, uno es el mejor, los demás son de ahí para abajo. ¿Sí o no? Sí, dicen por ahí algunos. Pero hablando en serio, eso es lo que Pablo está diciendo. No se pueden premiar a todos, solo uno va a llevarse el premio, el primer lugar. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Ahora hay una aplicación directa a la vida espiritual. Mire cómo termina el verso 24. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Queridos hermanos, la manera en que nosotros debemos de vivir es para ganar un premio que aquí el apóstol Pablo está diciendo. Si tú te autodisciplinas en una vida de amor, de servicio al prójimo, de compartir el evangelio, de amar a tu amigo, de darle un buen testimonio, ¿qué dice? No solamente vas a ayudar al reino de Dios a crecer, sino que Dios te va a dar un premio. Pues corran anhelando ese premio también. Pero en el versículo 25 el apóstol Pablo va a aclarar cómo debemos hacerlo. Mira el versículo 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corruptible, pero nosotros, ¿qué dice? Una incorruptible. Aquí el apóstol Pablo usa una palabra que es muy conocida por nosotros cuando dice todo aquel que lucha. Más que una lucha de cuerpo a cuerpo, está refiriéndose a una competencia donde se requiere el mayor esfuerzo, no importa cuál sea. Porque la palabra que usa Pablo es agonizar. Dice todo aquel que agoniza. O sea, si vas a hacer una carrera, agoniza, dalo todo por esa carrera. Si vas a hacer otro tipo de competencia de boxeo, dalo todo. La idea es entregarlo todo hasta estar a punto de morir por eso. Y Pablo dice, ¿no sabéis que el que lucha, que esos atletas, óigame, estos atletas pasaban años preparándose para llegar a esas competencias? ¿Sabe usted que ahorita hay gente que se está preparando para las Olimpiadas, que van a ser en qué año? ¿2 años o 3 años? 3 años más o menos. Pero hay gente que se levanta a las 6 de la mañana y está 8 horas practicando su ejercicio. Una
y otra y otra y otra y otra vez. Y algunos de ellos ni llegan. He conocido gente a través del internet leyendo historias que me encanta leer o escuchándolas de atletas que trabajaron 3 años, día y noche, 8 horas, 9 horas, 12 horas, y que la última semana se fracturaron. Y todo el trabajo quedó en nada. Pero lucharon. Pero no solamente eso, dice, se abstuvieron de muchas cosas, de desvelos. ¿Por qué aquí en Honduras el futbolista no rinde? Yo soy un testigo de eso. Yo miraba a los jugadores salir del estadio, ganaran, perdieran, a meterse a una cantina toda una noche, a desvelarse. Yo tenía amigos que estaban todo el sábado emborrachándose, desvelados, y ahí el domingo iban a jugar, como decían en mi pueblo, sudando la goma, ahí en el estadio, ahí botaban la goma. No hay rendimiento por eso. Ahora, ¿qué dice? El verdadero atleta es aquel que se cuida, se abstienen de todo, tienen dietas bien reguladas. A veces quieren comer algo, una hamburguesa, una pizza, pero dicen, no puedo. Estoy con esta disciplina. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Así debemos de ser los creyentes. Mire cómo dice, de todo se abstienen. Ellos, para recibir una corona corruptible. ¿Sabe lo que le ponían en la cabeza al ganador? Una corona. A veces era de apio. ¿Cuánto le podía durar la corona? A veces era de pino o de laurel. Pero eso era un orgullo, tener esa corona. Pero nosotros, ¿qué dice que vamos a recibir? Una corona incorruptible. Lo que está diciendo la palabra de Dios, amados hermanos, ¿qué es? Dios te va a dar un premio que va a brillar eternamente en tu cabeza. Una corona dada por el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice? No todos la van a recibir. Solo uno se lleva el premio. Eso habla de que en la iglesia no todos van a recibir premios o no todos vamos a recibir premios, sino aquellos que nos apliquemos a la disciplina de Dios. A veces nosotros preferimos dormir que orar, ¿sí o no? Y después queremos llevar una vida que volemos espiritualmente. Eso no se puede, hermanos. Eso no se puede. Dedicarnos a estudiar la Biblia, tenemos los discipulados, no es fácil. Estar todos los días abriendo la Biblia, estudiando, tener que venir aquí el domingo a las 8:40, 8:50 para tener el discipulado. Pero Dios quiere disciplina de nosotros. Dice, miren esos atletas, se esfuerzan, dice, para recibir una corona. Nosotros tenemos un llamado de Dios y al final el apóstol Pablo se presenta como un ejemplo. Miren lo que dice el versículo número 26. Ahora Pablo dice, yo les voy a hablar de mí y ya vamos a ver por qué lo hace. Miren lo que dice el versículo número 26. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué dice Pablo? Yo no ando corriendo como loco, yo no ando haciendo este ministerio como loco. Y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Aquí el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, está diciendo que él tiene un enfoque claro de lo que quiere en la vida, que él no anda deambulando, que él no anda tropezando, que él no anda inventando cosas para ver cómo salir. No, Pablo dice, yo tengo una dirección, yo tengo una meta. ¿Cuál es la meta? Ganar mi recompensa. Primero, ver el reino de Dios crecer. Y luego, ¿qué dice? Ganar mi recompensa. Por eso dice, yo me disciplino a mí mismo. Ahora, ¿se acuerdan lo que ya dijo en el capítulo 9? Me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles, me he hecho a los débiles, me he hecho a los fuertes, me he hecho a todo. ¿Qué es eso? Esa es disciplina, dice Pablo.
Y yo así estoy corriendo. Yo así lo hago, dice, para que yo pueda tener mi recompensa. Y mira lo que dice el verso número 27. Golpeo mi cuerpo. Ay, hermanos, ¿cómo nos cuesta esto? ¿No es cierto? Dice, y lo pongo en servidumbre. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto, hermanos? A veces nos quedamos el domingo, el sábado en la noche, 1, 2, 3 de la mañana, viendo películas basuras que no sirven de nada, que no edifican, que no ayudan, pero no tenemos la disciplina de decir, son las 10, yo me voy a dormir porque mañana me tengo que levantar para ir a la iglesia. Y otro día usted viene aquí, arrastrando los pies, cansado, agotado, y yo empiezo a predicar y usted empieza a roncar. ¿Ah? ¿Y cómo no va a pasar eso? Si se desveló toda la noche. Se desvela toda la noche. ¿Qué dice Pablo? Golpeo mi cuerpo y ¿qué? Y lo pongo en servidumbre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Mi cuerpo es mi esclavo y él me va a obedecer lo que yo diga. Él me va a obedecer lo que yo diga. En todas las áreas. Pablo dice, tenemos que tener disciplinas. ¿Cuál es tu disciplina de oración? ¿Cuál es la disciplina que tú tienes en estudiar la Biblia? ¿Cuál es la disciplina que tú tienes, querido hermano, en ayunos? No, ya de ahí para allá no hablemos, ¿para qué? ¿Y cuál es el punto? Y aquí Pablo hace el clic. Esto yo he hecho, capítulo 9, he renunciado a todo esto, me he disciplinado, he puesto mi cuerpo en servidumbre, yo quiero ser disciplinado, voy hacia mi objetivo. ¿Y ahora qué dice Pablo? Mira el versículo número 27. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Pablo dice, miren ustedes, señores, ¿han visto los heraldos? Los heraldos eran los que anunciaban las competencias que salían. Y ahora viene la competencia de boxeo. Y la gente salía a ver ahí en Corinto la lucha de boxeo. Y ahora viene la carrera y la gente salía. Ahora Pablo dice, yo he estado anunciando el evangelio. Y es peligroso que yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ¿con qué palabra comienza el 10.1? ¿Cuál es la primera palabra del capítulo 10, verso 1? ¿Se dan cuenta? Pablo dice, sigo mi idea, yo no sé para qué nos pusieron ese capítulo 10 ahí, hombre. ¿Qué dice el capítulo 10, verso 1 ahora? Y aquí es donde el creyente en Cristo Jesús, que ama a Dios con todo su corazón, no provoca celos al Señor. Eso es lo que va a decir ahora, en este capítulo. El creyente en Cristo Jesús, que ama a Dios con todo su corazón y que ama a Dios más que todo, no va a provocar a celos al Señor. Yo me hago una pregunta. Claro, estamos hablando de Dios, que Dios es un ser extraordinario fuera de todo lo que nosotros podemos pensar. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué piensa Dios de nosotros, hermanos, cuando nos mira en nuestra vida espiritual? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios? Yo te hice una pregunta y me la hago a mí mismo. Yo, Manuel Puerto, ¿hay algo en mi corazón que compita con Dios? ¿Que me arrastre lejos de Dios? ¿Que me haga pisotear el nombre de Dios? ¿O yo amo a Dios más que a todo en este mundo? De tal forma que yo pueda decir, esto no lo voy a hacer porque yo amo demasiado a Dios y no quiero ofenderlo. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿qué hay en tu corazón que compita con Dios? ¿Realmente Dios es la pasión de nuestro corazón? ¿Realmente Dios es el amor más grande que hay en nosotros? Ahora, ¿se acuerda cómo termina el capítulo 9 diciendo Pablo? Yo de esta manera corro, yo de esta manera peleo, yo no golpeo al aire, yo golpeo mi cuerpo, yo pongo mi cuerpo en servidumbre,
porque ahora les dice, ahora les voy a presentar otro ejemplo triste. ¿Qué ejemplo? El ejemplo de la nación de Israel. Miren conmigo el capítulo 10 ahora, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ahora Pablo les va a decir, miren señores, el peligro de ser descalificados es grande. El peligro de fracasar en la vida espiritual es terrible. Es terrible. No podemos descuidarnos. Pablo ya puso su ejemplo. Pablo ya dijo, yo no he abusado de mis derechos, he renunciado a todo esto. Yo, dice Pablo, golpeo mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre. Y este es uno de los problemas que más afecta a la iglesia, la indisciplina. Es uno de los problemas que más daño le está haciendo al creyente, la indisciplina. No tenemos disciplina para levantarnos, para acostarnos, para leer la Biblia, para orar, ni para venir al culto tenemos disciplina. Gracias a Dios por los que la tienen. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero la mayor parte, tristemente, no es así. Pablo dice, no juguemos con Dios. Al final, escucha bien lo que te voy a decir. Dios seguirá siendo Dios, hermano, ¿sí o no? Dios es Dios. Dios no es más Dios porque yo venga a cantarle. Dios no es más Dios porque yo ore. Dios no es más Dios porque yo lo adore. Dios no es más Dios porque yo ofrende. No, no, Él es Dios, Él es inmutable. Pero yo sí voy a ser mejor cristiano si yo hago todo eso. Yo voy a ser mejor hijo de Dios. Yo voy a ser mejor persona. Pero Dios me llama y me dice, cuidado. No se olviden lo que pasó con la nación de Israel. Y aquí el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, va a decir que los hebreos tuvieron grandes bendiciones materiales y espirituales. Y fracasaron. Y fracasaron. La palabra porque en el capítulo 10, verso 1, conjunción causal, nos va a dar una explicación extra. Para eso sirven las conjunciones y especialmente la conjunción causal, para explicarnos y nos va a mostrar que Israel es un ejemplo de un ejercicio de libertad mal dirigida. Israel es un ejemplo de algo negativo cuando yo uso mi libertad en forma equivocada. Puedo fracasar. ¿Tú tienes libertad de quedarte durmiendo todos los domingos? Claro que sí. Pero si lo usas mal de esa manera, vas a fracasar. Eso es lo que está diciendo. ¿Tú tienes libertad de no orar? Claro que sí. Pero si no oras, vas a fracasar. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Tú tienes libertad de ver películas todas las noches y de no leer la Biblia? Sí, pero si lo haces, vas a fracasar. Esa es la llamada aquí. Que tú entiendas que debes amar a Dios y que Dios merece el primer lugar de tu vida. Los hebreos fueron redimidos por Dios allá en Egipto. Dios los sacó. Dice la Biblia que los sacó con mano poderosa. Salieron. Dios los llevó por el desierto. Llegaron al Mar Rojo. Y ahí Dios abrió el mar y ellos pasaron. Luego de ahí fueron al monte Sinaí, Éxodo 19 y 20. Y ahí Dios hizo pacto con ellos. Y ellos fueron redimidos por Dios y fueron pueblo de Dios. Ahí vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí. Dios les habló. Dios trató con ellos. Dios les mostró su gloria. Dios les mostró su poder. Dios les mostró su salvación. Pero ¿qué pasó? Mira el versículo número 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, subraya esa palabra, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3,
todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos. Y habla de todas las bendiciones espirituales que esta gente tuvo. Mire el énfasis en la palabra todos. Ahora, hermano, si usted regresa conmigo al capítulo 9, verso 24, va a ver usted lo que Pablo dice. Vaya un poquito atrás. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, qué dice? Todos corren. ¿Ya se dieron cuenta? Es el mismo pensamiento de Pablo. ¿Sí o no? Todos corren en el estadio, pero solo uno se lleva el premio. ¿Qué dijo? Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25, todo aquel que lucha, otra vez la palabra todo. Y esto Pablo lo conecta con el capítulo número 10 ahora, porque su pensamiento sigue. Dice, todos corren en el estadio. ¿Y ahora qué dice? Todos nuestros padres estuvieron allá en la nube. Primero, Pablo dice en el capítulo 9, en la iglesia todos tenemos las bendiciones espirituales. Todos podemos correr, todos podemos vivir bien la vida cristiana. Pero luego, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero recuerden que Israel, todos tenían estas bendiciones, pero ¿qué dice al final? Mira el versículo número 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, aunque todos tuvieron estas bendiciones. Ahora yo le hago una pregunta, cuando dice de los más de ellos, ¿a quién se refiere? ¿De cuántos se agradó Dios nada más? ¿De cuántos? De 2. Josué y Caleb. Y todos los demás, ¿dónde quedaron? Ahí quedaron muertos en el desierto. Con todas las bendiciones que tenían. Con todas las experiencias que tuvieron ahí. Pablo dice, miren el ejemplo. Cuidado. Jugar con Dios es peligroso, hermanos. Jugar con Dios es muy, muy, muy peligroso. Y fíjate una cosa, a veces nosotros vamos caminando por la vida y vamos tomando malas decisiones, y Dios solamente le hace así, mira, ahí lo dejo a este, hay que vea, eso es lo que Él quiere, esas son las decisiones. Ni se mete. Dios ni tan siquiera dice, lo voy a disciplinar. ¿Por qué? Las consecuencias de nuestras malas decisiones son suficientes. Las consecuencias son suficientes. Dios dice, ahí lo voy a dejar. Ni tengo que disciplinarlo. ¿Sí o no? Así es. Versículo número 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, la palabra aquí es muertos en el desierto. Me gustaría ver cada una de estas cosas que dice el apóstol Pablo aquí, pero no lo voy a hacer, el tiempo se va y esto es extenso, estar hablando de cada detalle de lo que Pablo dice acá, cuando dice que todos estuvieron bajo la nube, esto es la nube, la Shekinah, que bajó la gloria de Dios al campamento de Israel, y luego dice que todos pasaron el mar, habla de ese paso del mar rojo. Dice que comieron el maná, versículo número 3, bebieron la bebida espiritual, la roca, y la roca era Cristo. Aquí Pablo presenta a esta roca como un tipo de Cristo. Hermanos, voy a decir esto y lo voy a decir rapidito, lo voy a aclarar bien. En la Biblia hay lo que se le conoce como tipología, tipos, ¿ok? ¿Qué es un tipo? Un tipo, hermano, un tipo es un evento, una persona o un objeto que representa a Cristo y su obra en el Antiguo Testamento. Eso es tipo. Lo voy a repetir. ¿Qué es un tipo? Es un evento, es una persona o es un objeto. En este caso, ¿qué es? La roca, un objeto que representa la persona de Cristo y su obra en el Antiguo Testamento. Esta roca estaba ahí y dice que llegó Moisés, no había agua, el pueblo se estaba muriendo de sed.
Y Moisés agarró su vara y la golpeó. Y dice que cuando Moisés la golpeó, salió agua de la roca. Y bebieron todo el pueblo, 3 millones de personas y sus ganados. A propósito, cuando la Biblia habla de la roca que dio agua, hermanos queridos, no está hablando de un tubo de 2 pulgadas, ¿ok? Está hablando de un río enorme. Habla de un río. ¿Pueden ustedes imaginar cuánto hubiera tardado un chorrito de 2 pulgadas en saciar la sed de 3 millones de personas para bañarse, para sus ganados? Lo que la peña tiró fue un río enorme y la gente pudo nadar y pudo hacer todo. Yo creo que hasta pescados venían ahí en ese río. Ahora, esa peña herida representa a Cristo, su carácter firme. Eso es lo que habla de Cristo como la peña. Y luego cuando fue herido salió agua. Cuando Cristo fue herido en la cruz, de ahí brotó la vida para nosotros. Eso es lo que significa esto. Pero luego mire, versículo número 6, sigue diciendo Pablo, no nos detenemos mucho acá. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Hermano, dice la Biblia, estas cosas no están ahí para entretener los niños. No están ahí para que nos dé sueño mientras dormimos una tarde ahí y queremos leer y no tengo sueño, voy a leer a ver hasta que me dé sueño. No, dice que están ahí para enseñarnos. Tienen un objetivo didáctico. Mira el versículo número 6. Son un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estamos viviendo, hermanos amados, en un mundo terrible. Estamos viviendo en un mundo con una contaminación terrible. El libertinaje sexual es ahora espantoso. Espantoso. ¿Qué vamos a hacer nosotros expuestos a esto, viviendo en este mundo? La avaricia, el materialismo nos bombardea día y noche. Prende la televisión y hay 500,000 anuncios ahí ofreciéndole una y otra cosa, y la gente se vuelve loca. Se vuelve loca. Usted va ahí al supermercado y dice, quiero comprar una pasta de dientes, y hay como 35,000 marcas de pasta de dientes. Eso es consumismo. Y la gente se vuelve loca. Tengo este televisor, pero mire, ya vino otro que el control ya es redondito, mejor lo voy a cambiar, solo porque el control de aquel es redondo. Y la gente se está hundiendo porque está codiciando la insatisfacción del corazón. Hombres que tienen su esposa ahí en la cama, acostadita, y ellos viendo basura en la televisión, en el teléfono. ¿Qué es eso, hermanos? Mire cómo dice, que no codiciemos cosas malas como ellos. Miren lo que pasó con la nación de Israel. Pablo llama la atención aquí y dice, hermanos, ellos tuvieron su alimento espiritual y su bebida espiritual. Él quiere enfatizar que tanto aquellos como nosotros recibimos bendiciones espirituales permanentemente de parte de Dios. Sin embargo, de todos ellos Dios no se agradó, a excepción de Josué y Caleb. Todos los demás cayeron bajo el juicio de Dios. Todos fueron juzgados y castigados por Dios. Aunque tuvieron experiencias hermosas, pero esas experiencias no les ayudaron a crecer en su vida espiritual. No les ayudaron a ser espirituales y a ser temerosos de Dios. ¿Y qué pasó? Abusaron de su privilegio. Abusaron de la posición que tenían como pueblo de Dios. Se confiaron y creyeron que ya todo estaba resuelto y que su vida iba a ir de viento en popa. Y fracasaron. Y fracasaron. ¿Qué dice Pablo? Mucho ojo con nosotros, hermanos. Ya les di mi ejemplo, dice Pablo en el capítulo 9.
Yo, dice, he renunciado a todo esto, me he autodisciplinado, he puesto mi cuerpo en servidumbre. ¿Por qué? Porque puedo ser eliminado. Y si no me creen, dice Pablo, ahora miren estos ejemplos, ahí están. Es justamente eso lo que el apóstol Pablo quiere advertir a la iglesia de Corinto. No porque nosotros participemos de las bendiciones espirituales de Dios, no porque tengamos la salvación, el perdón de los pecados y el regalo más maravilloso que es la vida eterna, Dios nos ha dado licencia para hacer lo que nosotros querramos. No es así. La vida del creyente es una vida de compromiso con Dios. Si no somos iguales que los paganos, si no somos iguales que los perdidos. Y a veces hablamos de ellos y nosotros vamos haciendo lo mismo. La experiencia de Israel sirve como ejemplo para los creyentes y particularmente para todos aquellos descuidados, para que no caigamos en el mismo exceso de pecado como cayeron los hebreos. Y ahora Pablo va a hablar muy específicamente. Mire usted, versículo número 7. Dice, tengan cuidado con la idolatría. Algunos de ellos fueron idólatras. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí está hablando de la experiencia de Israel ahí al pie del monte cuando Moisés estaba allá 40 días y 40 noches. Y ellos hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. A esa experiencia está haciendo aquí referencia el apóstol Pablo. Los corintios debían entender que la idolatría es pecado. Y hermano, idolatría es algo que compite con Dios en tu corazón. Y escucha esto, puede ser que eso, el ídolo, seas tú mismo. ¿Sabías eso? Que hay gente que se idolatra a sí mismo. Hay gente que idolatra el cuerpo. Yo no estoy en contra de que nos cuidemos, que hagamos ejercicio, pero hay gente que su ídolo es su cuerpo. Su ídolo es su carro, su ídolo es sus cosas materiales, el dinero, la fama, el poder, sus títulos. No podemos nosotros, si amamos a Dios, no podemos nosotros permitir que nada compita con Dios en mi corazón. Mi corazón es para Dios. Luego, ¿qué dice? Mira el versículo número 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Fornicar aquí es cometer cualquier pecado sexual. En un día cayeron 23,000 y otro día 1,000 más, fueron 24,000 según lo que dice el número 25. Versículo número 9, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. La palabra tentar aquí es probar al Señor. Hermano, ¿sabe usted que lo que estaban haciendo estos, miren lo que estaban haciendo, era esto? Bueno, vamos a ir un pasito más a ver si Dios nos aguanta, y luego otro pasito más, a ver hasta dónde Dios llega, y luego voy a hacer otra cosa, a ver si Dios está de acuerdo, si Dios no me castiga. ¿Qué dice? No tentemos al Señor, porque va a llegar un día que Dios nos va a decir hasta aquí y no más. Probar a Dios aquí es poner a prueba a Dios para ver hasta dónde Él me permite llegar con mi pecado, sin darme un castigo. No tentemos al Señor. Miremos dos versículos rapiditos, Salmo 78, por favor. Busque conmigo Salmo número 78. Busque conmigo el Salmo número 78. Salmo 78. Versículo 41, mire cómo dice. Salmo 78, 41. Hablando de toda la experiencia de Israel está este salmo. Y dice así en el verso 41. Y volvían otra vez a hacer lo mismo. ¿Y qué dice? Y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y Dios los llamaba. ¿Y ellos qué hacían? Volvían otra vez. Mire conmigo el versículo número 56. 78, 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. ¿Qué hicieron? Fueron caminando y dijeron,
Dios aguanta con esto. Y seguimos. A ver, hasta dónde. No. Un día Dios los castigó. Volvamos a 1 Corintios 10. Dice en el versículo número 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ay, hermanos, cuando yo leo este versículo y estaba haciendo este estudio, esto me conmovió a mí. ¿Cuántos de nosotros vivimos murmurando? De todo murmuramos, ¿no es cierto? ¡Uf, qué calor! ¡Ah! Y si hace frío, ¡qué frío! Bueno, dice Dios, ¿y este cómo lo quiere? ¿Quiere calor o quiere frío? ¿Ah? Murmurando por todo. Israel murmuró contra Dios y contra Moisés en muchas ocasiones, hermano. Probablemente Pablo tenía en mente la murmuración contra Moisés. Ellos murmuraban de la comida, murmuraban del calor, murmuraban del agua, murmuraban de todo. Nunca estuvieron contentos y satisfechos con lo que Dios les dio. Y ahora Pablo, que repite este ejemplo, lo vuelve a decir. Mire conmigo en el versículo número 11, lo mismo que dice en el versículo número 6, mire el verso 11, y estas cosas les acontecieron, ¿qué dice? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Y ahora Pablo va a terminar esta sección con dos cosas. Primero, con una advertencia, y segundo, con una promesa. ¿Cuál es la advertencia? Versículo 12. El que está firme, mire que no caiga. Hermanos, nunca nosotros lleguemos a ese grado de soberbia de decir, mire, aquel cayó, mire, ese hermano ya no viene, mire aquel otro a saber dónde anda, mire aquel otro lo vi allá con una botella de vino en el súper, mire al otro aquí, mire, por eso yo soy santo. No. Dice el que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos pies de barro. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Dice, tuvo una gran estatua, la miró, tuvo una visión, la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de hierro, los pies de barro. Y vino una piedra, ¿y dónde golpeó a la estatua? En los pies. ¿Y qué pasó? Cayó, porque tenía pies de barro. Aquí todos nosotros tenemos pies de barro. Nadie aquí es omnipotente para decir, mire, yo nunca voy a hacer eso, dice el que está firme. Pero hay una promesa, miren el versículo número 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dice? Las tentaciones son humanas. Todos pasamos por las mismas pruebas, todos, las mismas tentaciones. Segundo, ¿qué dice? Que Dios me va a guardar y Él sabe hasta dónde yo puedo llegar. Y tercero, que Dios me va a dar ¿qué? Una salida. Pero para eso yo tengo que aprender a depender de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios, no a confiar en nosotros mismos. Y para eso tienes que amar a Dios más que todo en este mundo. Hermano, Pablo dice, el amor a Dios, el creyente debe amar a Dios más que todo. Ese amor nos lleva a renunciar a todo. Hombre, si Cristo tuvo la disciplina de ir a la cruz, ¿cómo yo no voy a tener la disciplina de levantarme a orar? ¿Cómo yo no voy a tener la disciplina de leer la Biblia? La disciplina de dar buen testimonio en mi trabajo. Renunciar a mis derechos. Amar a todos. Y no solamente eso, sino que estamos ayudando al reino de Dios a crecer y también estamos ayudando a la iglesia a fortalecerse, a madurar, pero también vamos a recibir una corona ahí en el cielo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser este tipo de cristianos. No hay tentación que no sea humana y Dios nos va a sostener. Yo no tengo fuerza, pero Dios me ha dado dos herramientas poderosas. Uno, su Espíritu Santo que está en mi corazón. Él me da el poder para que yo resista la tentación. Y dos, la palabra es poderosa, es inspirada por Dios. Y ella dice, es útil para hacernos perfectos. Amén. Y aquí tenemos la congregación también. Por eso somos un cuerpo en Cristo. Amémonos y amemos a Dios más que a todo en este mundo. Tengamos cuidado.
El próximo domingo concluimos con este estudio al final del capítulo 10. Vamos a ponernos de pie. Amado hermano, la palabra de Dios nos habla, no podemos jugar. Esto es ser un hijo de Dios, es tener un compromiso con Dios, de amar a Dios más que todo, de amar a nuestros hermanos, de vivir una vida diferente, de una dependencia de Dios, de una disciplina con Dios, de una entrega al Señor. Que Dios nos ayude. Hay victoria en Cristo, amén. Hay victoria en Cristo. No ha venido tentación que tú no puedas resistir, hermano. Si has caído, levántate. Si has fracasado, es tiempo de volver. No tienes por qué estar así. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Y ahí donde estás, si hay algo en tu corazón que te esté estorbando, que tú le digas: Dios, por favor, ayúdame. Ya no quiero seguir en esta vida. Quiero ser una persona disciplinada. Si es un pecado el que tienes que te está dañando, mi hermano, dígale: Señor, confieso mi pecado, te pido perdón. Te prometo no volver a hacerlo, pero quiero que me des la fuerza para obedecerte. Ayúdame a ser disciplinado en mis ejercicios espirituales. Quiero vivir para ti. Dígale al Señor, y el Señor le va a dar la victoria, hermano. Padre, gracias porque somos tu pueblo. Nos has llenado de bendiciones espirituales. Dice Efesios que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero Señor, tenemos los pies de barro todavía. Mira nuestras debilidades. Tenemos esta naturaleza pecaminosa. Padre, perdona nuestro orgullo, autoconfianza, rebeldía, indolencia, pereza, materialismo, lujuria, cualquier pecado. Lávanos con la sangre de Cristo, Señor. Purifica nuestra alma. Quita de ahí todo aquello que esté compitiendo con Cristo y que Cristo ocupe el trono de mi corazón. Señor, que amemos a Cristo con todo el alma, la mente, la fuerza y el corazón. Que nuestra vida esté rendida a Él. Danos disciplina para vivir la vida cristiana. Que entendamos que nosotros corremos peligro, Señor, de fracasar como fracasó el pueblo de Israel. Ayúdenos ahora a ser un pueblo para tu gloria. Señor, renunciamos al pecado y quiero que tú nos enseñes a odiar el pecado tanto como tú lo odias, Dios, y a amarte a ti más que a todo en este mundo, y que el amor a ti nos lleve a renunciar a todo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.